¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Como os dije, esta semana tenemos otro vídeo y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen a veces por correo referida a la música clásica. Porque sabéis que aunque en este canal hablamos muchísimo de música moderna, de músicas populares urbanas, de jazz, de composición, de orquestación y todas estas cosas, armonizaciones, rearmonizaciones y todo esto que, bueno, al final nos gusta mucho a todos los que venimos por aquí, ¿verdad? Yo particularmente, como persona dedicada a la teoría musical, paso mucho tiempo indagando en otros paradigmas, especialmente en aquellos paradigmas que son distintos al mío. Es una cuestión personal, no es algo que yo crea que es la forma correcta de hacer, ni nada que yo intente imponer a nadie, pero sí que es algo que comparto con todos mis alumnos y en los lugares donde doy clase o en los lugares donde comparto información libremente, como aquí en YouTube, porque creo que es tremendamente beneficioso. Es decir, es tremendamente beneficioso conocer otros paradigmas que no son el paradigma desde el cual nosotros operamos. Y esto en lo que se refiere a mí no tiene solo que ver con la teoría musical, la armonía, el contrapunto, la orquestación, sino que también tiene que ver con mi forma de abordar los problemas, con mi filosofía personal y con la antropología, que es otra de las cosas que me encantan. En estos 4 volúmenes de Joseph Campbell, al que conoceréis por lo del héroe de las 1000 caras y todo esto, son unos libritos pues graciosos, como veis, habla de la mitología de distintas culturas en distintas partes del mundo y te permite ver cómo ha ido un poco evolucionando. En este caso, por ejemplo, este volumen es el que está dedicado a la mitología occidental. Tiene otro dedicado a la mitología oriental, tiene otro dedicado a las mitologías que están en la prehistoria, tiene otro también que está, bueno, es un enfoque más moderno, ¿no? Viendo un poco cómo funcionan y cómo influyen las mitologías hoy en día. Es decir, me interesa mucho los sistemas de pensamiento y dentro de los sistemas de pensamiento están los sistemas teóricos y dentro de los sistemas teóricos soy muy consciente de que vivo y doy clase dentro de un sistema occidental, pero al mismo tiempo me fascinan todos los sistemas que no son el mío, porque creo que mirar las cosas desde un solo ángulo es algo un poco limitado. Por eso hoy quiero que hablemos de un sistema muy sencillo, la conocida regla de la octava, y lo de regla lo he puesto entre comillas, ahora lo veréis en el ejemplo que os he preparado. Lo he puesto entre comillas porque algunos teóricos, especialmente, bueno, un par de ellos estos concretamente son ingleses, ¿vale? Pero hay también teóricos alemanes, teóricos italianos. De nuevo, siempre me gusta leer a teóricos de diferentes países porque ves diferentes visiones sobre objetos con los que tú trabajas todos los días. Esto a mí me parece fascinante. Y la cuestión es que, como ya nos pasaba cuando veíamos a los teóricos rusos, nos damos cuenta de que las palabras, al traducirlas, también cambian el concepto al que están unidas. Por eso he puesto entre comillas lo de regla, porque se suele traducir regla de la octava. Sin embargo, estos teóricos ingleses que os digo suelen poner regla con la denominación francesa, es decir, con la misma palabra que utilizan en francés, que yo no voy a decir porque no se habla francés y no quiero que nadie se piense que me está dando otro derrame. La cuestión es que lo que significa regla en inglés, lo que significa en alemán y lo que significa en francés no es exactamente lo mismo. Por eso muchas veces cuando una palabra tiene ciertas connotaciones, y esto es algo que hacen mucho en teoría musical, sucede mucho. Algunas palabras alemanas no se traducen y se dejan tal cual. Pero no es una cuestión de que sean vagos los teóricos, sino de que son conscientes, y muchos de ellos te lo explican, de todas las connotaciones que posee esa palabra y que su traducción no posee. Entonces, ¿de qué va esto de la regla de la octava? Bueno, mirad, imaginad que vosotros sois productores musicales, ¿vale? Ahora, 2024, productores musicales, y decís, oye, Tony, quiero hacer un tema, quiero que suene clásico, pero yo no quiero estudiar contrapunto, no quiero estudiar armonía, no quiero estudiar conducción de voces y toda esta cosa de enlaces de acordes y todo. O sea, yo no puedo estudiar todo esto, no quiero, ¿sabes, Tony? No es que no pueda, es que no quiero, yo no quiero, lo odio. ¿No tendrás por ahí así como un truquillo así para darme? Bueno, pues ahí es donde entraría esta regla de la octava. Tenéis grandísimas composiciones de grandísimos compositores que básicamente cuando lo miras el esquema armónico y dices, tío, esto es la regla de la octava, ¿qué está pasando aquí, no? Pero sin embargo, como sistema pedagógico, como sistema de aprendizaje, era muy guay para aprender. Sobre todo cuando al principio no sabías, te daba una serie, digamos, de disposición de las voces que tú ya podías usar. Yo concretamente voy a enseñaros la que utilizaba Fedele Fenaroli, que era un educador musical italiano, que a mí personalmente me gusta porque siempre lo he dicho en algún directo, sobre todo aquí en YouTube,
En vídeo creo que no lo he dicho nunca, pero o igual sí, bueno, la verdad es que no me acuerdo. Pero sé que en directo sí que lo he hablado alguna vez. A mí personalmente el enfoque pedagógico de lo que conocemos como la escuela de Nápoles me parece más interesante, a mí, de nuevo, es opinión personal, me parece más interesante que la tradición alemana. Because reason. La cosa es que Fenaroli nos presenta la regla de la octava de una forma que creo que es bastante asequible, así que la vamos a ver sin entrar en complejidades, sin ver cómo sería su cifrado barroco, sin complicarlo, ¿vale? La idea básica es esta. Entended que durante un tiempo, antes de la llegada de la armonía, que nosotros damos como por sentado, es decir, es muy fácil que si vives en 2024, prácticamente todo lo que oyes y todo lo que interpretas, a poquito que sepas de teoría musical, lo interpretas desde, digamos, por un lado, un prisma de textura homofónica, es decir, de melodía acompañada, y por otro lado desde un prisma armónico. Pero debes de entender que durante un tiempo esto no fue así. Incluso dentro del propio contrapunto, a día de hoy, si somos un poco más rigurosos, debemos hablar de contrapunto armónico y de contrapunto melódico. Sin embargo, la mayoría de gente cuando hablamos de contrapunto habla de contrapunto armónico, pese a que la realidad histórica es más bien otra. Pero eso sería tema para otro vídeo, ¿vale? La cuestión es, durante un tiempo, digámoslo de una forma simple, cuando tú tenías un sujeto, es decir, tú tenías una determinada línea y a partir de ahí vas a hacer tu ejercicio, ¿vale? Esa línea tú, antes de lo armónico, digamos, la colocabas en el tenor, generabas el bajo y después ya ibas con el alto, con el soprano y todo esto, ¿vale? Pero después eso cambió. Después eso cambió y empezó a trabajarse partiendo del bajo. Entonces se te daban una serie de líneas que se presuponían como la línea de bajo y tú generabas el movimiento armónico y aprendías a enlazar acordes y un montón de historias, ¿vale? Y luego las suspensiones y todas estas historias. Entonces, ¿qué pasa si tú, imagínate que estás empezando a estudiar todo esto, pero a ti te apetece hacer alguna pequeña composición o por lo menos tener un poquito estas disposiciones, es decir, disposiciones que tú ya puedas usar? Pues aquí la regla de la octava te permite generar esto, te permite muchas otras cosas, ¿vale? Pero vamos para verlo claro. Imagínate que tú te interesa esto, pero a ti te interesaría ya desde mañana poder usar las cosas que estás aprendiendo, las cosas que estás estudiando, es decir, poder componer. Como cuando vas a estudiar guitarra, tú vas a tardar un tiempo en dominar tu instrumento, pero muchas veces cuando se estudia, por ejemplo, sobre todo guitarra moderna, si vas a una academia de música, pues te enseñan canciones, te van enseñando canciones, vas aprendiendo acordes, vas aprendiendo cosas y sobre eso tú pues luego ya vas desarrollando técnica y demás, pero es un poco una manera también de que estés motivado, de que vayas avanzando poquito a poco, ¿no? No que debas tener una base de conocimiento enorme antes de poder tocar, ¿no? Como te hacen por ejemplo en la India, cuando quieres tocar en la India te tienen 2 años básicamente cantando todo lo rítmico y demás, y cuando tú ya lo tienes dominado, interiorizado, entonces empiezas a tocar, pero claro, esos 2 años te los tienes que comer. Aquí se trata un poco de evitar eso de alguna forma, ¿no? Entonces imagínate, estamos en la antigüedad, ¿vale? Y tú vienes a estudiar conmigo y ya estamos en esto de que vamos a generar voces partiendo de una línea abajo. Y yo te digo, tienes que trabajar con esta línea abajo. Y te doy esto. ¿Vale? Esa línea. Y después... conocemos todos, ¿no? No hace falta presentarlo. Y ahora tú tienes que generar ahí la textura e ir moviéndote, ¿no? Claro, digamos que la regla de la octava, tal y como nos la presenta Fenaroli, nos permite, antes de que tengamos el conocimiento y la base suficiente como para ser capaces de generar estas estructuras partiendo de ese bajo, nos permite tener acceso a una serie de configuraciones que nos van a funcionar sí o sí. Es como un poco como... Bueno, no es exactamente así, pero ¿habéis visto este anuncio de los MIDI packs estos? Que te venden progresiones ya hechas con, ¿sabes? Tú la coges, la pones y, en fin, es un poco loco, pero es así, ¿no? Pues esto lo podríamos ver un poco igual, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, 3 versiones, ¿vale? 3 versiones de esta regla de la octava. Ascendente y descendente. Vamos con la primera versión. Vale, lo primero que nos habrá pasado es que nos ha sonado clasicote, ¿no? Suena muy clásico, no suena jazz, no suena pop, suena clásico.
precisamente porque, como os digo, en música clásica esto era algo que todos los músicos clásicos conocían. De hecho, en la música clásica hay ciertos esquemas armónicos que son comunes, es decir, que son de estudio común a todos. Sin embargo, como nosotros pensamos en progresiones de acordes y ruedas de acordes, este concepto del esquema armónico lo hemos perdido un poco. Es decir, que desde nuestro paradigma, cuando nos hablan de esquema armónico, tendemos a pensar en los acordes, ¿no? La progresión, y no, el esquema armónico es mucho más profundo que eso, implica acordes en un nivel de superficie, pero sobre todo tiene una conducción contrapuntística que fundamenta la composición. Y esto es algo que es fascinante de observar en la música clásica, especialmente en su evolución desde el barroco hasta el romanticismo. Pero bueno, esto ya son fricadas. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Esto es lo que hemos escuchado, ¿vale? Tenemos esta primera opción, ¿vale? Aquí tenemos esta primera opción ascendente. Bien, os habréis fijado que aquí parece que falta una voz, ¿vale? Se pueden omitir voces. Esto no es problema en una práctica común, se pueden omitir voces. Luego también si te quieres forzar a, digamos, a que haya 4 voces, lo puedes hacer también, ¿vale? Ya conociendo las normas de duplicación y demás. Pero esto es algo muy común y de hecho si os fijáis en algunas, no en todas, pero en algunas composiciones sí que se escucha esta especie de bajada de la densidad para luego volverla a aumentar, ¿bien? Pero os estáis dando cuenta que no está haciendo do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, si disminuido y do. No están haciendo eso. Aunque el bajo está haciendo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero las armonizaciones son, digamos, distintas. Entonces, esto constituía una especie de armonización estándar para armonizar esta línea de bajo ascendente seguida de esta línea de bajo descendente, ¿no? De hecho, fijaos que muchas de las opciones son iguales, pero otras son distintas, ¿vale? Vamos desde el principio otra vez. Y ahora descendemos. Esto es interesante. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque fijaos que tenemos aquí. Esto, ¿vale? Para los que no leáis música, esto es un re 7. Bien, está invertido, pero no deja de ser un re 7. Un re 7 que después nos lleva ¿a dónde? A sol, ¿vale? Aquí tenemos sol, re, sol, si. Por lo tanto, es un sol. Bien, acordaos que estamos en la tonalidad de do mayor, ¿vale? Os lo he puesto aquí arriba, ejemplo en do mayor. Sin embargo, aquí aparece un re 7. Sabemos que es un re 7 porque tiene un do natural. Y en el bajo tenemos un la, ¿vale? Entonces, si tengo un re 7 y en el bajo es un la, es un re 7 en segunda inversión, es decir, un re 7 con la quinta en el bajo. Y este re me lleva a sol, que es donde me dirige un re 7 en el contexto de do mayor. Por lo tanto, lo que están haciendo con esta armonización es estoy eligiendo armonizar ese la con un re 7. ¿Por qué? Porque como es un la descendente y sé que el la va a ir a sol, eso me permite crear ese movimiento armónico, es decir, crear ese impulso armónico. Sin embargo, fijaos, este la, cuando lo encontrábamos aquí arriba, teníamos un la, un fa natural y un do. La, fa, do, la, fa y un do. ¿Eso qué es? Pues oye, si cojo este la y lo pongo aquí, me doy cuenta que es un cuarto grado en primera inversión, ¿vale? Es decir, están utilizando una armonización diferente cuando ascienden que cuando descienden. Y luego aquí podemos ver la cadencia, ¿verdad? Aunque aquí tenemos sol, pero lo tenemos invertido, lo tenemos con segunda inversión, pero aquí podemos ver cómo soprano sube hacia arriba y el bajo se mueve aquí, ¡pum!, movimiento contrario. Aquí mantengo nota común y aquí este fa desciende sobre mí. Es decir, se dan una serie de cosas que luego armónicamente se dan. Digo luego armónicamente porque aunque nosotros veamos esto y estemos pensando así, de hecho yo os lo estoy explicando así porque sé que es lo que la mayoría de vosotros vais a entender, pero tened en cuenta que en otros paradigmas lo que cuenta es lo que hacen las voces, es decir, esta voz, el movimiento que está haciendo, ¿vale? Luego esta otra voz,
el movimiento que está haciendo o la ausencia de movimiento. En este caso, fijaos, en los 3 primeros compases está manteniéndose. Y ahora sube, y ahora desciende, y ahora desciende, y ahora sube, y ahora se queda aquí otra vez, ¿vale? Eso es otra línea. Y luego esta otra, pues está un poquito más saltarina, va subiendo, bajando, ahora baja, se mantiene. Ahora aquí parece que ha desaparecido porque tenemos 3 voces en lugar de 2, ¿vale? Pero vamos a decir que tenemos a 2 y soprano, alto, tenor, bajo, 2 cantando la misma nota, que esto es algo que cuando lo escribimos para 4 voces lo ponemos en una reducción, las ponemos así. Habréis visto esto a veces, ¿no? Una redonda al lado de la otra. Y dices, uy, ¿cómo que la han puesto una al lado de la otra? ¿Eso qué es? Eso es porque tanto el tenor, por ejemplo, como el alto, es decir, 2 voces contiguas, están cantando la misma nota. Ven, digamos que el diseño horizontal sería más importante, ¿no? Y bueno, este, como digo, es el primer modelo, la primera opción, ¿vale? Pero tenemos otra segunda opción, ¿vale? Que la estáis viendo aquí ya abajo, porque yo la he colocado. Voy a intentar colocarlo aquí para a ver si lo puedo colocar de una forma que en la vista no se os líe. Vale, yo creo que así, ¿vale? Nos estamos centrando en esto, ¿vale? Donde pues segunda opción ascendente. Esta vez empezamos con una nota distinta, si os habéis dado cuenta. No tenemos arriba en la soprano, no tenemos do. Antes teníamos do, ahora tenemos un mi. La disposición cambia, ¿no? Desciendo, de nuevo el secundario, me subo aquí arriba para no molestar, ¿vale? ¿Os habéis fijado que desde aquí ya estamos viendo venir esto de aquí? Esto está chulo, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez. Fijaos por favor en ese detalle, cuando lleguemos aquí, ¿vale? Aquí donde me estoy, se ve, ¿no? Me estoy moviendo el ratoncito, vale, sí. Y ahora anticipación. Notáis, ¿no? Vale, ¿qué es esto? Tengo un fa en el bajo, un sol en el tenor, un si en el alto y un re en el soprano. ¿Qué es esto? Vamos a dejar ahí un pequeño espacio para que lo penséis. Efectivamente, los que estéis acostumbrados, sobre todo Bach, ¿no? Que hace mucho esto, fijaos que antes se nos ha presentado este acorde, sol. Bien, y ahora sol se mantiene, pero el bajo cambia. Entonces esto es como si fuese, si esto es el quinto grado, acordaos que estamos en do mayor, quinto grado con la séptima menor en el bajo, es decir, sería un sol 7 en tercera inversión. Acordaos que la tercera inversión sirve para decir que la séptima está en el bajo, ¿vale? Y después, ¿dónde vamos? Aquí. Estos detalles está muy bien fijarse a nivel aural, a nivel de psicoacústica, cómo se sienten las cosas, porque a lo mejor si podemos estar aquí un poco mirando toda la conducción y demás, y nos podemos perder ese pequeño detalle, es decir, qué estamos sintiendo nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, veo muy claro cuando llega este acorde, llega este momento, yo empiezo a sentir que esto va a venir. O sea, sé que me estoy dirigiendo hacia algún tipo de cadencia conclusiva, ¿no? Porque se masca, ¿no? Fijaos, hay una intensificación en mi llegada a este dominante y ahora el dominante comienza una marcha que ya me va a llevar hacia la resolución, ¿no? Fijaos. Además aquí tengo, fijaos, esto está bonito porque el tritono está muy expuesto, ¿verdad? Aquí lo tengo expuesto, pues lo tengo entre, digamos, el soprano y el alto. Tengo este tritono y luego se cierra, ¿vale? Este fa desciende a este mi y este si asciende a este do. Entonces este tipo de consideraciones horizontales son importantes, ¿bien? Vale, vamos con la tercera opción. Vale, pues esta es nuestra tercera opción. Lo mismo, primero ascendente y después descendente.
Entonces, con esta serie de ejercicios era relativamente sencillo comenzar a armonizar bajos dados. Tú me das un bajo y yo puedo ir construyendo y voy aprendiendo a dirigir y a conducir las voces. Lo mismo que cuando aprendes, si por ejemplo yo te digo, vale, armoniza do y re, ¿no? Te doy el bajo, hace do y luego hace re. Si no te pido nada, te doy una armonización libre, digamos, y que suene bien, que suene coherente, que fluya, digamos, pues entonces tú puedes hacer esta opción que has visto aquí, es perfectamente válida. Luego es cuando aparece ya el que yo te diga, oye, mira, en el bajo tienes do y re, pero quiero que me lo armonices con un do mayor y con un sol mayor, ¿no? Estamos hablando de triadas. Entonces, claro, ahí ya te estoy de alguna manera obligando a ver cómo vas a disponer las voces. En el primero no vas a tener problemas, pero en el segundo vas a tener que pensar, vale, ¿y qué nota duplico? ¿En qué disposición coloco las voces superiores? Todas estas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, te digo, imagínate, estamos hablando de cómo evitar quintas y octavas paralelas, y te digo, vale, pues ahora me vas a hacer do, re, y vas a tener como acordes do mayor y re menor. Tú tienes do, re, y ahora si tú intentas armonizar do y haces un re, acabas de tener 1, octavas paralelas, ¿vale? Y 2, quintas paralelas. Es decir, aquí tienes unas quintas y aquí tienes otras, ¿vale? Entonces tienes que conducir las voces de forma que esto no suceda, ¿no? En este caso, pues bastante fácil, pues estás aquí, pues simplemente ya está, es decir, conduces el resto de las voces en dirección contraria al bajo, ¿vale? Hay que aprender los enlaces cuando el acorde tiene una nota común, los enlaces cuando el acorde tiene dos notas comunes, todo esto son cosas ya que van más con la conducción de voces clásica y no es el objeto de este vídeo, pero sí que conocer esta regla de la octava, es decir, no como una regla, no como una norma, sino una cierta manera de hacer, una cierta disposición, que es esto que hemos visto aquí, que bueno, ya habéis visto que da una cierta conducción que es aceptable dentro de los parámetros clásicos, ¿vale? Sin ser la leche, pero ya es aceptable, y al mismo tiempo te permite familiarizarte con ciertas sonoridades y con cierto tipo de conducción, para que luego tú puedas ir generando lo tuyo y yéndote a cuestiones mucho más complejas que estas, ¿vale? Es una curiosidad que me apetecía compartir con vosotros. Así que nada, este ha sido el vídeo del miércoles. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, donde adoptamos un enfoque mucho menos clásico, mucho más moderno, con toques de jazz, fusión, gospel, pop y todo esto para movernos de otra forma, ¿no? Que ya no es música clásica, evidentemente. El curso de voicings lo mismo, sonoridades bastante más modernas, bastante más chulas, y bueno, muchas de ellas también utilizadas por compositores, pues no sé, del impresionismo, del romanticismo y demás, pero siempre bajo un paradigma moderno. Tenemos la masterclass de desarrollo melódico, que además también observa algunas de las cosas que forman parte de lo clásico, pero no se circunscribe al modelo concreto, sino que es un paradigma muchísimo más abierto. Como os decía al principio, me gusta que los paradigmas sean abiertos. Y luego, bueno, pues tenemos la de armonía avanzada, que eso sí que ya es un rollo de relación escala-acorde, con algunas particularidades estructurales y un poco de pensamiento un poquito más abstracto. Bueno, pues para la gente que quiere utilizar otro tipo de sabores, ¿no? A lo mejor un poquito más, bueno, diferentes, ¿no? Iba a decir un poco más interesantes, pero claro, simplemente son diferentes, yo creo, ¿vale? Así que nada, que lo dicho, que nos vemos en el directo del domingo, porque el lunes sube un vídeo donde propuse una actividad y la gente compone con ella durante la semana, y luego el fin de semana nos juntamos en directo y vemos lo que habéis compuesto y damos feedback y tal. Así que hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.